Como siempre arranco diciéndolo, somos una iglesia Cristo abarcante, comprometidos con la verdad de Jesucristo y de su evangelio. Y vamos a iniciar el día de hoy con una serie de mensajes que, si quieres llamarlos básicos o elementales o fundamentales, porque vamos a estar estudiando precisamente eso, temas que resultan sumamente básicos para la fe cristiana y que de cierta manera nos van a dar un panorama más amplio, un panorama más claro de lo que como iglesia, pero también en general como ministerio creemos en cuanto a la obra de Dios a través de Jesucristo, con la intención de que todos juntos podamos caminar en una misma dirección y sobre todo tener una misma línea de pensamiento, ¿verdad? Que estoy seguro, más que seguro, yo tengo fe que es a donde Dios nos está llevando, a caminar juntos en una misma dirección, en una misma mente, una mente bíblica, no una mente impuesta por la creencia de alguien, no por las costumbres de alguien, sino por lo que precisamente este libro, que nosotros conocemos como Biblia, por donde este libro quiere llevarnos para que podamos responder sobre todo en obediencia a la voluntad de nuestro Dios. Porque como te decía al principio, yo puedo ir al médico, puedo escuchar cuál es su diagnóstico, me puede dar tratamiento, me puede decir, mira, tómate estas pastillas cada 8 horas durante 5 días. Pero si yo no salgo de ese consultorio a comprar las pastillas, es más, el doctor a veces tiene muestras y me puede decir, mira, te regalo esta muestra, pero si yo no me tomo esas pastillas, puedo ir con el doctor más especializado y con más estudios y graduado con honores de Harvard o de Yale o de la universidad que quieras, su diagnóstico no va a hacer ningún efecto en mí. ¿Por qué? Porque no estoy siguiendo el tratamiento, no estoy siguiendo el plan, no estoy obedeciendo a la instrucción que el médico me está dando. Y lo mismo pasa aquí, ¿verdad? Podemos oír, podemos estar, podemos presenciar, nos pueden hablar, nos pueden decir, mira, sabes que estás mal en esto, estás mal en esto, estás mal en esto, necesitas cambiar esto, necesitas entregar tu vida, pero si yo no doy la decisión y digo, ok, lo voy a hacer, voy a creer, voy a confiar en esto, simplemente no va a pasar nada y nuestra vida va a continuar y probablemente si ya has vivido un poco, ¿verdad? Te das cuenta que la vida se va así, rápido, volando, ¿verdad? Y cuando te acuerdas, dices, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo las decisiones que tomé me trajeron a este lugar sin darme cuenta? Cómo mi vida es lo que es, ¿verdad? Entonces el propósito de la serie es empezar por lo básico, lo esencial para nuestra fe. Y hoy vamos a estudiar el primer tema llamado regeneración, o lo que teológicamente se ha denominado como el nuevo nacimiento, y cuáles son las implicaciones, sobre todo prácticas, para la vida del creyente. Y la idea es que tú puedas identificar si es que has nacido verdaderamente de nuevo o si hay algo que todavía es necesario que ocurra en tu alma o en tu corazón para que este nuevo nacimiento sea producido. Porque cuando hablamos de esto, cuando hablamos de nuevo nacimiento, por lo general reducimos este concepto a simplemente un estado espiritual, como ya no pecar, o algo más básico, como simplemente venir a la iglesia. ¿Eres cristiano? Sí, porque voy. Sí, ¿por qué? Porque voy a la iglesia. ¿Eres cristiano? Sí, ¿por qué? Porque una vez preguntaron que qué quería bautizarse y como me encantó la idea de poder meterme a la alberca, dije que yo, entonces decidí bautizarme por meterme a la alberca, ¿no? Porque dijeron que los que asistieran al curso prebautizo les iban a dar de comida y galletitas y café, y dije, qué rico, yo voy. Y creemos que eso es ser cristiano. O reducimos el concepto a
cosas externas como estas. Entonces la intención de este primer estudio es que tú te des cuenta, valores, consideres, pongas en balanza si realmente se ha producido este nuevo nacimiento en tu corazón o en mi corazón, como tuve que ser yo mismo examinado al estar preparando esto. Entonces hoy quiero hablarte de esto. Para ello ve a Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 15. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y empieza a marcar eso. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y vuelve a marcar esa parte. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las crees, ¿cómo creerás si te digo las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y voy a dejar hasta ahí. Entonces, como ya lo leímos, un hombre llamado Nicodemo viene en busca de Jesús. La tradición dice que es de noche porque algunos comentan que le daba pena o que no quería que su posición como fariseo se pusiera en riesgo por ir a buscar a Jesús. Pero yo más bien creo que es un tema de atención, en el sentido de que Jesús estaba siempre rodeado de multitudes. Entonces lo que este hombre probablemente quería era como que un tiempo más íntimo con Jesús, un tiempo donde no hubiera multitud haciendo preguntas y a lo mejor sacando o desviando la conversación hacia cosas que probablemente a Nicodemo no quería escuchar en ese momento o no le interesaba escuchar en ese momento. Entonces personalmente creo que él va de noche simplemente para tener un poco de privacidad y poder estar atento a esta conversación tan interesante que tiene con Jesús. Y el texto, lo que el texto sí dice, o lo que el texto sí señala, son varias características particulares de este hombre. Dice que era fariseo, que era principal de los judíos, que se da a entender que era viejo, ¿no? O de edad, o por lo menos de una edad avanzada, y que era maestro de Israel. Ahora, los fariseos, y especialmente alguien como Nicodemo, eran considerados los líderes espirituales de la época. Probablemente no es algo nuevo para ti escuchar esto. Eran hombres sumamente celosos por el cumplimiento de la ley de Moisés. De hecho, era tanto su celo
que habían creado todo un conjunto de normas adicionales para poder complementar, según ellos, los 10 mandamientos por medio de un conjunto detallado de restricciones y obligaciones, y con ello entonces garantizar que no hubiera dudas de que realmente se estaba cumpliendo cada aspecto, por más minucioso que fuera, de la ley. Eran hombres que tenían reglas absolutamente para todo, desde cómo lavarse las manos, desde cuánta cantidad de agua deberías de usar, desde cuánta cantidad de carga podías llevar en tu camello, desde cuántos kilómetros o cuánta era la distancia que podías recorrer en un día con tu carga. Extremadamente pragmáticos, extremadamente minuciosos en ese sentido. Y es curioso porque cuando encontramos evidencias de los fariseos en la Biblia, por lo general, se les describe señalando y acusando el pecado de otros. Es lo que sabían hacer. Eran expertos en acusar, señalar, criticar, condenar, no su propio pecado, no lo mal que había en su corazón, sino el pecado y la maldad de otros. Y esto era en general la esencia del fariseo: imponer juicio, crítica, condenación sin misericordia. Era tanto el celo que tenían por la ley que terminaban odiando y condenando a quienes, según ellos, no tenían la capacidad de cumplir esa ley. Y quiero que medites en esto, porque conociendo la condición de Nicodemo, conociendo el corazón de juicio, conociendo el corazón de odio por el pecador que poseía Nicodemo, porque era la esencia del fariseo, Jesús no lo rechaza. Jesús no le dice: no, Nicodemo, mira, tú eres fariseo y yo no voy a entrar en un diálogo, en una discusión con un fariseo. ¿Sabes qué? Vete. No hay lugar para ti, en mi mesa. No, al contrario. Dice la Escritura, o a través de la Escritura podemos ver que la condición, precisamente la condición de Nicodemo, es lo que mueve la compasión de Jesús, y no su ira, no su juicio. Y me encanta, porque la esencia de Jesús es justamente eso. Y acabamos de tener un par de estudios las 2 semanas pasadas atrás que hablan justamente de eso, de cómo la esencia de Jesús es la misericordia. Lo que mueve a Jesús es la misericordia y el amor, no la crítica, no el juicio, no la condenación. Entonces, quiero que medites un poco en esto, porque cuando Dios me ve, cuando Dios te ve, no te ve como un objeto sobre el cual desatar su ira. Cuando Dios te ve, no te ve como algo sobre lo cual Él anhela derramar el furor de su ira. Cuando Dios te ve, Él anhela derramar misericordia y compasión y gracia. Y lo hemos hablado antes. El pecado es autodestructivo. El pecado daña. El pecado hace mal. Y Dios, en lugar de verte en tu maldad y decir: ¡ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Eso le pasa por no hacerme caso. Eso se gana por necio, por terco, por cerrarse a escuchar mi voz, mi dirección. No. El Padre está ahí diciendo: hijo, te lo dije. Me duele en el corazón que estés viviendo esto. Hazme caso, por favor. Escucha mi voz, dice Dios, con misericordia, con ternura,
como un padre le hablaría a su hijo. Y en lugar de gozarse, en lugar de disfrutarlo, dice no, ahí va, ahí viene la destrucción, ahí viene el mal, ahí viene tu pecado. Y la Escritura, y especialmente el Antiguo Testamento, está lleno de declaraciones de eso, de advertencias de cómo el pecado y sus consecuencias nos alcanzan. Entonces llévate esto. Si te vas a llevar algo de hoy, no sé cuánto, que sea esto: cuando Dios te ve, no te ve como un objeto sobre el cual desatar su ira, sino como un objeto sobre el cual desatar su misericordia y su gracia. Y sabes, dice la Escritura, que la ira del Padre ya fue derramada sobre alguien. La ira del Padre fue derramada sobre Jesús. Si alguien el Padre vio como un objeto sobre el cual desatar todo el peso de su ira, dice la Escritura, fue Jesús en la cruz. Ahí sí. Ahí sí el Padre desató el peso de su ira, y eso no tan solo abre la puerta para poder tener acceso a su misericordia, a su compasión, sino también a su amor y a su gracia y a su perdón. Y aunque Dios ve nuestro pecado con más claridad que nadie, aunque a Dios le molesta nuestro pecado más que a nadie, no nos desecha ni nos descalifica. Al contrario, porque sabes, no hay pecador ni hay pecado tan grande que la sangre de Jesús no pueda limpiar y regenerar. Y sí, lo que yo veo como caso perdido, para Dios dice, ¿de qué estás hablando? Lo que a mí me roba la paz, el aliento, la fe, la paciencia, para Dios dice, no, eso que para ti es imposible, por la sangre de Cristo puede ser lavado y transformado. Entonces no te canses de hacer el bien. Dios me bombardeó la semana pasada con esa palabra. Primera de Samuel 12 dice, yo no voy a pecar en contra de Dios, de orar por ustedes y de enseñarles lo que es bueno y correcto. Entonces no te canses, porque si Dios no se rinde, si para Dios no es imposible, para nosotros tampoco debería de serlo, porque dice la Escritura que tú y yo, al menos los que hemos nacido de nuevo, dice, tenemos la mente de Cristo. Entonces no te canses de orar y de enseñar lo que es bueno y correcto. Quizá tú y yo no vemos frutos. Quizás tú y yo sentimos que cada vez vamos y nos estampamos con una pared y tenemos chipotes ya o ya perdimos unos dientes de que nos estampamos con esa barda todos los días y todos los días y todos los días y todos los días. Pero eso, no hay pecador ni pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda limpiar y regenerar. Porque Él vino a buscar y a salvar no lo bueno de este mundo, no lo mejor de este mundo, no lo que vale algo, no lo que le pondría 5 pesos porque le ves potencial. No dice la palabra, yo vine a salvar lo que está perdido. Yo vine por lo vil y lo menospreciado de este mundo, yo por eso vine. Por quien estás hoy, aquí. Y lo veíamos la semana pasada. Es fácil estar por quien es fácil estar. Es fácil amar a quien es fácil amar. Es fácil orar por quien es fácil orar. El reto no está ahí. El reto está ahí.
en el pecador y en el pecado. Porque para eso vino Cristo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y es interesante porque ni Nicodemo, ni con todo su conocimiento de la ley, ni con toda su experiencia enseñando al pueblo de Israel, podía entender por qué eran conceptos totalmente nuevos, porque eran conceptos totalmente radicales, conceptos que iban más allá de la razón, de lo lógico, de lo natural. Y son así porque Jesús es radical. Y piensa en esto, porque si te fijas en el versículo 4 hay una condición muy clara. Jesús le dice a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y me llama la atención que primero dice: no puedes ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 dice: el que no es nacido del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces creo que hay una diferencia entre simplemente ver y otra cosa es entrar en el reino. Porque yo puedo ver de fuera: así está bonito, así dice Pan de Vida, así edificio color naranja, con 40 puertas, ¿verdad? ¿Por cuál entro? ¿A cuál toco? ¿A cuál? ¿No? Y otra es: ok, ya entré al Pan de Vida. Y aquí Jesús habla de dos términos muy interesantes: ver, pero también entrar. Y hay una conexión, hay una relación muy interesante entre el nacer de nuevo y el poder ver y el poder entender, el poder anhelar, el poder entrar al reino de Dios. Entonces es necesario experimentar este nuevo nacimiento espiritual, esta regeneración, para que todo lo demás, para que este reino no solamente sea visible, sino que sea algo a lo cual yo pueda entrar y experimentar. Es decir, si yo no he nacido de nuevo, anhelar santidad para mí simplemente no va a estar en mi lista de cosas que quiero alcanzar. Si yo no he nacido de nuevo, sujetarme a la autoridad y al liderazgo de Jesús simplemente va a ser una lucha constante, permanente, una lucha perdida, porque simplemente no va a haber un anhelo, un interés por sujetarme a Él y a sus ordenanzas. Si yo no he nacido de nuevo, cambiar cualquier cosa que sea temporal por lo eterno simplemente no será prioridad ni un tema de interés para mí. Porque si no puedo ver el reino, si no puedo entrar al reino, ¿cómo voy a desear cosas de ese reino? No tiene sentido, al contrario. Es dejar esto por algo que me dicen que es eterno, que hoy no puedo ver, que hoy no tiene sentido. No, gracias, mejor me quedo con mis cosas. Entonces quiero que medites un poco en esto, porque cuando Jesús habla de este nuevo nacimiento, habla de una deconstrucción total de nuestra naturaleza. Habla de una deconstrucción de nuestra mente, de nuestro corazón, para poder reconstruir en nosotros una nueva naturaleza que tenga la capacidad de comprender, como dice Pablo, que la voluntad de Dios para mi vida es buena, es agradable y es perfecta. Si no he nacido de nuevo, hablarte de la voluntad de Dios va a ser: ¿de qué me estás hablando? Yo no quiero eso. Santidad, misericordia, obedecer, madurar en Cristo,
seguir el consejo, la instrucción de alguien más. Gracias. Prefiero hacer mi propio camino, prefiero hacer mi propia senda, que aunque me han dicho que es una senda que lleva a la destrucción y a la muerte, no lo creo. Y es más, si me lleva ahí, está bien, no me importa. Yo ahí voy. En lugar de decir, sí, ya me dijeron esto, ya me advirtieron del mal de esto, pero hay alguien que me ofrece algo mejor, entonces voy hacia allá. Y eso solo se produce a través del nuevo nacimiento. Y ahorita vamos a ver más de eso y quiero que veas lo interesante de esto, porque cuando somos regenerados a través del Espíritu, todo aquello que por naturaleza nos definía, el egoísmo, la maldad, el pecado, todo aquello que nos definía es transformado por algo nuevo, por algo glorioso. Y vamos a Ezequiel 36 y vamos a ver muchos versículos. Entonces, pero no pierdas Juan, porque ahorita vamos a regresar a Juan. Ezequiel 36, 26 y 27, y dice: les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y las pongan por obra. ¿Te das cuenta? Ese corazón duro, ese corazón donde no entra nada, puede ser transformado por un corazón de carne, receptivo, obediente, transformado, nuevo. Y es a través del sacrificio de Jesús, a través del sacrificio de Jesús en la cruz, que tenemos esta promesa. La promesa de un nuevo nacimiento, la promesa de un corazón, un espíritu completamente transformado. Eso quiere decir que mi identidad y lo que me define también ha cambiado. Cuando hemos nacido de nuevo, ya no es nuestro pasado, ya no son nuestros errores, ya no son las circunstancias que nos rodean lo que nos define, ni lo que nos da valor o propósito, sino que ahora hay una nueva naturaleza, un nuevo corazón que me permite ver las cosas de manera diferente, una nueva naturaleza que me da la capacidad de ver la vida con una percepción renovada, y ahora mi valor y mi propósito son determinados y dirigidos por Jesús. Y soy quien Él dice que ahora soy estando en Él, que soy amado, que soy perdonado, que soy justificado, que he sido adoptado. Y estuve buscando cómo poder hacer un poquito más digerible, más entendible esto, y creo que la única manera de que al menos a mí me ayudó a entender mejor esto es a través de este ejemplo. Todo tu cuerpo está formado por células, ¿no? Es decir, no sé cómo decirlo, pero todo tu cuerpo está lleno de células, ¿verdad? De ahí que cuando hay una afectación a nivel celular se produce lo que hoy conocemos como cáncer, pero esa es otra historia, ¿verdad? Pero dentro de esas células se encuentra algo que Dios maravillosamente y de la forma más creativa diseñó, llamado ADN. Ese ADN contiene toda la información genética que va a determinar si eres hombre o eres mujer, si vas a ser alto, vas a ser chaparrito, si vas a ser güero o morenito, ojos cafés, ojos azules, ¿verdad? Entonces, tú eres quien eres físicamente
por la información genética contenida a través de esas cadenas de ADN. Pero cuando la información que contiene ese ADN está dañada, ocurren diferentes trastornos o diferentes malformaciones producto de esa mala información. Espiritualmente también, vamos a ponerlo de esta manera, espiritualmente también tenemos un ADN espiritual que nos define, que nos da forma, que nos permite ser de determinada manera. El problema es que espiritualmente ese ADN está dañado. Espiritualmente en nuestro ADN hay un daño, hay una malformación que no nos permite actuar ni ser lo que originalmente Dios había dispuesto que tú y yo seamos. Y por consecuencia, espiritualmente no funcionamos de la manera correcta. Y déjame leerte Génesis 1:27, si quieres buscarlo en tu Biblia está bien, si no, creo que ahí está en la pantalla. Espiritualmente nuestro ADN tenía esta información y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y creó Dios al hombre a su imagen. Este es el diseño original en el cual Dios nos creó, y la información que contenía ese ADN espiritual que fue colocado en el hombre en un principio reflejaba en plenitud la imagen de Dios. Lo reflejaba. Era una imagen visible de ese Dios. El problema es que el pecado entró en el hombre y alteró, dañó, modificó por completo ese ADN, y por consecuencia lo que somos y lo que hacemos ya no reflejan esa imagen original. Mira la información que ahora está en nuestro ADN espiritual. Salmo 51:5 nos dice esto. Salmo 51:5 nos dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, en pecado o en maldad he sido formado. Entonces todo lo que hacemos, todo lo que somos está afectado por esta condición, maldad y pecado. Y no hay nadie, dice la Escritura, que escape a esta condición. Romanos 3 dice que no hay justo, ni siquiera uno. Y la siguiente semana vamos a hablar de este tema. Y por eso Jesús en el versículo 6 de Juan 3 dice que lo que es nacido de la carne, carne es decir, todo lo que sigue bajo esa naturaleza no regenerada, lo único que puede producir en su corazón es más maldad y pecado en su vida. Por eso, como te decía anteriormente y otra vez, si te vas a llevar algo junto con lo que ya te hablé al principio, es esto. Un corazón que está alejado de Dios es un corazón en el cual cabe toda clase de maldad. Porque en maldad hemos sido formados. Porque nuestro ADN espiritual está dañado, tiene malformaciones. Y en lugar de hacer lo bueno, en lugar de hacer lo justo, cabe toda clase de maldad. El problema y lo grave de esta condición es la siguiente. Ve a Romanos 8:7. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces nuestra condición, esa afectación en nuestro ADN espiritual, no solo nos llenan de maldad y de pecado, sino que además nos coloca en una posición de enemistad, de separación de todo lo que tenga que ver con Dios y su voluntad. Y te repito, un corazón alejado de Dios es un corazón en el cual entra toda clase de maldad.
y pecado. Y no hay quien lo frene, esa maldad. Por lo tanto, es necesario que ocurra una renovación o una regeneración en nosotros, y es a lo que se refiere Jesús cuando dice en el versículo 5 que es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y nacer del Espíritu. Y esta obra de regeneración involucra el que esa imagen que en un principio fue puesta en nosotros, pero que fue distorsionada por el pecado, sea renovada a esa naturaleza que tiene la capacidad de reflejar la imagen de Dios como lo hacía al principio. Entonces eso significa que el nuevo nacimiento es una cuestión interna, es una cuestión espiritual que solo el Espíritu Santo puede producir y provocar en nosotros. Es solo a través de su Espíritu que yo puedo nacer nuevamente, y a través de ese nuevo nacimiento que mi ADN espiritual vuelve a ser regenerado. Segunda de Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y me encantó lo que dijo Diana. No somos reparados, no somos parchados, no somos surcidos, somos hechos nuevos. Hay una nueva naturaleza, hay una nueva imagen siendo producida en nosotros. Judah Smith, un pastor y escritor de varios libros, lo dice de esta manera: a Dios no le interesa condenar tu pasado. Como diría el salmista, ya lo pasado, pasado. Entonces a Dios no le interesa condenar tu pasado, sino redimir tu presente y asegurarte un futuro eterno a su lado. A su lado. Porque sabes, hay una eternidad esperándonos. Creas en Dios, no creas en Dios, hay una eternidad esperando por ti. El punto es un futuro eterno a su lado o alejado de Él. Esa es la variante. Esa es la Y en tu camino: a su lado o apartado de Él. Y quiero dejarte con esto. Pero dice la Escritura que por un hombre, el primer Adán, el pecado entró y nos afectó a todos. Y a causa de eso, la naturaleza de todos nosotros fue distorsionada o afectada. Y a partir de ahí, como lo plasma David, en maldad fuimos formados. Pero también dice que por uno, Jesús, el segundo Adán, nuestro segundo Adán, a través del sacrificio de la cruz tenemos redención, y con ellos la posibilidad de un nuevo comienzo. En Jesús tu pasado ha sido borrado. En Jesús tus pecados son limpiados. En Jesús eres libre de ataduras. En Jesús tienes una nueva naturaleza y una identidad restaurada. En Jesús. Y probablemente no lo sé, porque esto es entre tú y Dios. ¿Estás cansado, cansada de vivir como has estado viviendo? Hoy tienes la oportunidad de que tu naturaleza sea restaurada. Entonces ahí en tu lugar, si lo quieres hacer, si no lo quieres hacer, está bien. Porque dice un dicho que ni a fuerzas los zapatos entran. Entonces esto no se trata de forzar a nadie. Pero tal vez hoy tú quieres decirle a Jesús: Jesús, estoy cansado de vivir de esta manera. Jesús, quiero esa nueva naturaleza de la cual me hablaron hoy. Quiero que ese ADN espiritual sea restaurado para poder ver y entrar a tu reino.